Muchas gracias, Chitrat Prabhu, por estar en nuestro Zoom. Soy Dhenupal Das, discípulo de Bhakti-Bhushan Swami. Estamos en esta plataforma Zoom con el yatra de Mendoza y nuestro yatra que es de Paraná. Hoy tenemos la invitación especial como orador de los jueves a Chitrat Prabhu desde Buenos Aires, con el tema las modalidades materiales y el Bhakti Yoga. Así que muchísimas gracias. Hare Krishna, mis reverencias para todos los miembros del Yatra de Mendoza, para todos los miembros del Yatra de Paraná, de Entre Ríos. Bueno, como siempre, como ya es costumbre, agradezco a Prabhu Dhenupal por la invitación, agradezco también a Prabhu Devadeva que se comunicó conmigo, y bueno, por supuesto, ofrezco mis respetuosas reverencias y también mi agradecimiento a toda la comunidad virtual que está presente en este encuentro. Bueno, hoy vamos a abordar, como dijo Prabhu Dhenupal, el tema de las modalidades y el servicio devocional. Y para eso elegí un texto del Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 18. Si pueden, por favor, repitan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Naivatasya kritenarto na kriteneha kaschana nachasya sarva bhuteshu kaschid artavya pashraya. Traducción. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco tiene él ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un hombre autorrealizado ya no está obligado a desempeñar ningún deber prescrito, con la única excepción de las actividades en conciencia de Krishna. Y el proceso de conciencia de Krishna no es inactividad, tal como se explicará en los versos siguientes. El hombre consciente de Krishna no se refugia en ninguna persona, ni hombre, ni semidios. Todo lo que hace en el estado de conciencia de Krishna es suficiente para cumplir con sus obligaciones. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hanumat Prasad Swami Itinamani. Daivancha Kalpatarubhyas Chakri Pasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Una pregunta, el audio y la imagen, ¿está saliendo correctamente? ¿Ustedes me escuchan y me ven? ¿Sí? Perfecto, Prabhu. Sí, Prabhu. Muchas gracias. Entonces, diferentes personas tienen diferentes niveles de conciencia. Diferentes personas acceden a la realidad desde distintos puntos de acceso. A veces hay personas que cuando dicen algo y uno les pregunta por qué, ellos simplemente te dicen porque es así y con ese pseudo argumento cierran la discusión. Desde el punto de vista del sentido común se puede decir que eso es dogmatismo. ¿Qué sería lo contrario a esta actitud dogmática? La actitud filosófica. Todo bien, Prabhu. Muchas gracias. La actitud filosófica es un tipo de actitud que no se conforma con lo dado, es un tipo de actitud que no se conforma con el sentido común, sino que en todo aquello que indaga, lo que busca es una causa, lo que busca es un principio, no se conforma con lo aparente y no se conforma con lo superficial. En este sentido, podemos decir que la humanidad produjo tanto filosofía en Oriente como en Occidente, y vemos esta actitud de búsqueda tanto, por ejemplo, en la filosofía presocrática
donde los autores de ese periodo buscaban un arjé, un principio, y también podemos ver esta actitud no dogmática, esta actitud filosófica en los Upanishads de la India, los cuales se remontan a la búsqueda de una causa. Entonces, si nosotros comprendemos el Gita Upanishad, o también llamado el Bhagavad Gita, que es parte del Mahabharata, que es la esencia del conocimiento védico, encontramos que se sale de esta actitud dogmática y se está dentro de un discurso verdaderamente filosófico, en el sentido que en el capítulo 10, texto 8, Krishna dice, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva vachante mam buddha bhava samanvitam. En el Bhagavad Gita, Krishna mismo dice, yo soy la causa de los mundos materiales y espirituales. Y los sabios que saben perfectamente esto me adoran con todo su corazón. Entonces, encontramos en el Bhagavad Gita una actitud no dogmática, encontramos en el Bhagavad Gita una actitud filosófica, porque el conocimiento que se presenta en el Gita es un conocimiento que no se relaciona con la superficie de los hechos, que no se relaciona con el puro sentido común, sino que se eleva a la búsqueda de un origen, se eleva a la búsqueda de una causa suprema. Si nosotros analizamos toda realidad, aquello que conocemos como efecto tiene su causa. Si nos seguimos remontando, hay una causa más elevada. Y si nos seguimos remontando, todavía hay una causa más elevada. Pero en última instancia, hay una causa de todas las causas. Sarva Karana Karanam. Y esa causa suprema es Krishna mismo. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que él le lanza una mirada a este mundo que conocemos. Krishna, siendo absoluto, le lanza una mirada a su propia energía. Krishna le lanza una mirada a la Prakriti, a la naturaleza material. Y cuando Krishna, que es absoluto, lanza esa mirada a su energía, a la materia, a la Prakriti, la insemina, la carga de jivas, es decir, de almas espirituales individuales. Y cuando nosotros, las almas espirituales individuales, tomamos un cuerpo material conforme al karma dentro de este mundo fenoménico, dentro de este mundo material, quedamos, podríamos decir, como condicionados o atados por diferentes sogas, porque, como se afirma en el Bhagavad Gita, esta naturaleza material está compuesta por las tres modalidades. Cuando hablamos de las modalidades, estamos haciendo referencia a la ignorancia, a la pasión y a la bondad. Y el punto es que si analizamos el Bhagavad Gita, hay varios capítulos que abordan el tema de las modalidades. Por ejemplo, tanto la ignorancia como la pasión, como la bondad, de alguna manera nos atan, nos condicionan, nos mueven a actuar de diferente manera. Es decir, bajo la influencia de las modalidades que componen la naturaleza de este mundo material, las personas que nos encontramos en este mundo, las almas condicionadas, vamos a adorar de diferente manera. O sea, vamos a sentir una atracción más espontánea por ciertos objetos de adoración. También por la influencia de las modalidades, nos vamos a ver de alguna manera naturalmente atraídos a cierto tipo de comida, con cierto tipo de condimentos, con cierto tipo de tiempo de preparación. También, debido a la influencia de las modalidades, nos vemos de alguna manera impelidos a ofrecer diferentes tipos de sacrificios, diferentes tipos de austeridades. Y también bajo la influencia de las modalidades ejercitamos la práctica de la caridad influidos por la pasión, la bondad y la ignorancia. Hasta ahí todo bien, y pareciera que para los estudiantes de la filosofía Vaishnava, las modalidades es lo que afecta a los demás. A veces pareciera, desde el punto de vista del sentido común, que las modalidades tienen poder sobre
los que no son practicantes de vida espiritual. A veces se piensa, erróneamente, que la pasión, la bondad y la ignorancia afectan el modo de adorar, el modo de comer, el modo de sacrificar, el modo de hacer austeridades y el modo de dar caridad a aquellos que no practican conciencia de Krishna o que no practican Vaishnavismo. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Srila Prabhupada describe en sus textos el Vaishnava tiene esta cualidad, el devoto se comporta de esta manera, casi siempre, en líneas generales, Prabhupada está describiendo las cualidades de los devotos de nivel más elevado, de los devotos de nivel más avanzado. Y esto puede traer un problema. Supongamos que uno obtuvo en la calle un libro de Prabhupada, porque un sankirtanero estuvo justo ahí y nos dio un libro, y uno en su casa o en su trabajo lee ese libro, y después de unos meses de leer va al templo, o a una comunidad, o a algún lugar donde hay actividad de conciencia de Krishna. Y puede pasar que, como uno leyó mucho, supongamos el Bhagavad Gita, y como Krishna describe muchísimas cualidades que tiene un trascendentalista, una persona puede, tal vez, verse muy entusiasmada por los devotos, pero también una persona puede verse frustrada por los devotos. ¿Por qué? Porque a veces los practicantes de Bhakti Yoga no estamos a la altura del servicio devocional más elevado. Porque a veces los practicantes del Bhakti Yoga no tenemos todas las cualidades trascendentales que Krishna describe en el Bhagavad Gita. ¿Y por qué es eso? Porque Prabhupada siempre describe en sus libros los estándares más elevados de vida espiritual. Pero el punto es que no todos nos encontramos en ese plano o en ese nivel más elevado de la vida espiritual. Y por eso es un error pensar que las modalidades de la ignorancia, la pasión y la bondad afectan a los otros, pero no a nosotros. Entonces es una conclusión errónea pensar que las modalidades materiales de alguna manera atan, ¿sí?, a cierta forma de adorar, de comer, de sacrificar, de hacer austeridades o de dar caridad a aquellos que no siguen el proceso de conciencia de Krishna, y que automáticamente nosotros, por seguir el proceso de conciencia de Krishna, somos directamente ya devotos más avanzados de nivel Uttama Adhikari. Entonces, ¿cómo puedo de alguna manera respaldar esta afirmación? A través de la lectura del Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 29, en los textos que van del 8 al 12, Kapila Deva, que es una expansión de la Suprema Personalidad de Dios, expuso a su madre Devahuti la manera clara en que las modalidades afectan a los practicantes de Bhakti Yoga. Es decir, que la ignorancia, la pasión y la bondad, desde el punto de vista yástrico, nos están influyendo a los devotos que no somos demasiado avanzados. Entonces, Kapila Deva, ante su madre Devahuti, explica de manera ordenada, explica de manera analítica en este canto tercero, capítulo 29, texto del 8 al 12, cómo las modalidades afectan a los practicantes de Bhakti Yoga, y ese es el tema central del encuentro de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a abordar punto por punto cómo es la mentalidad, cómo es el carácter, cómo es la conducta de un practicante de Bhakti Yoga que está influido por la modalidad de tamas, por la modalidad oscura, es decir, por la modalidad de la ignorancia. Mientras que los devotos más avanzados tienen una característica que es amanituam, es decir, humildad, el Vaishnava que está influido por la modalidad de la ignorancia es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Vaishnava que está influido por la modalidad de la ignorancia es muy orgulloso. Es decir,
el orgullo se hace presente en las palabras, en las valoraciones y en la conducta de un Vaishnava influido por la modalidad de la ignorancia. ¿De qué manera dentro de su conciencia este tipo de Vaishnava manifiesta el orgullo? Porque internamente, independientemente de que tenga escasos resultados en la vida espiritual, o aunque tenga grandes resultados externos en su vida espiritual, el devoto que está influido por la modalidad de la ignorancia, conciencia hacia adentro, en su propia mentalidad, se cree que no hay nadie como él. El devoto que está en la modalidad de la ignorancia piensa, bueno, todos mis compañeros de servicio devocional, bueno, sí, son buenos chicos, pero yo soy el devoto posta. Yo soy realmente el más avanzado. Bueno, los demás ahí son como actores de reparto. Están ahí como de relleno dentro de la escena, en esta obra de teatro. Pero acá el actor central soy yo me tengo que destacar, yo tengo que sobresalir, porque soy el mejor de todos los devotos. Entonces, el que está influido por la modalidad de la ignorancia, practicando Bhakti Yoga, además de arrogante, es envidioso. ¿Por qué? Porque no tolera que otros devotos sean glorificados. Porque no tolera que otras personas se destaquen. Porque no tolera que otros devotos ocupen un lugar destacado dentro de la institución o dentro de la práctica del Bhakti. ¿Por qué? Porque si ve que alguien es más avanzado, el que está en la modalidad de la ignorancia lo critica, habla mal directamente cara a cara o habla mal por la espalda, porque no puede tolerar que otros devotos glorifiquen a alguien que no sea él. Y además es un devoto que es vengativo. Quien está en la ignorancia se toma revancha. Quien está en la ignorancia se siente ofendido por todos. No me dieron el respeto que yo merecía. No me dieron el aplauso que yo merecía. No me dieron el lugar destacado que yo me merecía porque yo soy el mejor. Entonces, si le dan ese lugar a otro, lo envidio. Esa envidia se traduce en negatividad, en crítica, en hablar mal del otro, pero además también cuando uno puede tomarse revancha, cuando uno puede vengarse del otro, entonces el que está en ignorancia siente que eso es como néctar. ¿Por qué? Porque siente que de alguna manera está tomando revancha y defendiendo su propia quinta, defendiendo su propio terreno. Entonces, otra característica que tiene el devoto que está influido por la modalidad de la ignorancia es que es iracundo. Las grandes personalidades, los grandes devotos son shanta, son pacíficos, son serenos, son ecuánimes ante los eventos agradables y desagradables de la vida. Pero el devoto que está influido por la modalidad de la ignorancia insulta, recurre a levantar demasiado la voz. Es una persona que más que persuadir lógicamente, causa temor a otros, presiona a otros, de alguna manera extorsiona a otros para poder conseguir sus propósitos. Y cuando el otro no se vuelve su instrumento, entonces el devoto que está movido por la ignorancia no solo amenaza, no solo coacciona, sino que también insulta y hasta podríamos decir en algunos casos maldice, porque está influido por la modalidad de la ignorancia. Pero otro punto muy importante es que este tipo de Vaishnava explica los significados y las traducciones de este canto tercero, capítulo 29, texto del 8 al 12, tiene un punto en común, este devoto movido por la ignorancia, tiene un punto en común por el devoto que está movido por la pasión, y es que es separatista. Bien, la palabra separatista no tenemos que entenderla desde el punto de vista del sentido común.
No es que el devoto que está en ignorancia simplemente abre su propia institución o forma su propia secta o algo así, que también podría ser. Pero filosóficamente, tal como se explica en el Srimad Bhagavatam, que el devoto que está en la ignorancia y que el devoto que está en la pasión sean separatistas, quiere decir que sus deseos son diferentes de los deseos del Señor. En eso consiste el separatismo. Pero vamos a ampliar esta idea cuando abordemos al Vaishnava que está influido por rayas, es decir, por la pasión. Como dijimos previamente, el devoto que está influido por la pasión, al igual que el que está influido por la ignorancia, es separatista. Ahora, ampliemos la idea de separatista. Dijimos anteriormente que separatista es que no hay una unidad o identificación entre el deseo del Vaishnava y el deseo del Señor. En este sentido, ser separatista significa, cuando hablamos del devoto que está en la modalidad de la pasión, que este Vaishnava separatista considera que es deber del Señor Supremo complacerle todos los caprichos. O sea que el Vaishnava que está en la modalidad de la pasión, más que verse a sí mismo como una parte de Krishna, más que verse a sí mismo como un sirviente de Krishna, el devoto que está en la modalidad de la pasión cree que Krishna es su propio sirviente. El devoto que está en la modalidad de la pasión ora en sentido material, porque desea que Dios le cumpla todos sus deseos, que básicamente son deseos de complacencia material de los sentidos. Este tipo de devoto no tiene en cuenta el interés del Señor Supremo. Como sabemos, por lo que afirma Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción, una de las características del servicio devocional puro es que es muy, pero muy difícil de alcanzar. ¿Y por qué es esto así? Porque cuando un devoto llega a la plataforma del servicio devocional puro, el propio Señor Supremo se vuelve el sirviente del devoto. Y el ejemplo que dan las Shastras es el de los Pándavas. ¿Por qué? Porque muchas veces Krishna se mostraba como sirviente de Arjuna, como en la batalla de Kurukshetra, que manejaba la cuadriga para su devoto y amigo. O como, por ejemplo, cuando Yudhishthir le pedía a Krishna, antes de la batalla de Kurukshetra, que lleve algún mensaje a la corte de los Kurus. Claro que en la plataforma del servicio devocional puro, que es muy difícil de obtener, Krishna se vuelve el sirviente de su devoto. Y por eso es muy difícil alcanzar esa plataforma. Pero el devoto que está en la modalidad de la pasión quiere llegar a ese punto artificialmente. Y el deseo del devoto que está en la modalidad de la pasión no es un deseo puro, sino que es un deseo material. ¿Qué es lo que busca el Vaishnava que está en la modalidad de la pasión? Busca lo que busca un comerciante. Cuando un comerciante te entrega una mercadería o cuando un comerciante te entrega un servicio, lo que quiere es una contraprestación. Lo que quiere es una suma de dinero a cambio por habernos entregado un servicio o una mercancía. Del mismo modo, el devoto que está en la pasión, por supuesto que canta el santo nombre, por supuesto que hace servicio, pero lo hace motivado materialmente. ¿Por qué? Porque el devoto que está en la pasión lo que quiere es fama, lo que quiere es prestigio, lo que quiere es riqueza material y en última instancia diferentes formas de complacencia material de los sentidos. Esa es la motivación que mueve al devoto que está en la pasión, engrandecer su posición material, engrandecer su ego, engrandecer su prestigio, engrandecer su influencia, engrandecer su poder sobre otros, ocupar cada vez posiciones más elevadas en sentido institucional. Y obviamente el devoto que está en la pasión cree que Krishna es el sirviente que tiene que darle todo eso. ¿Y qué pasa cuando Krishna no complace ese deseo
que tiene el devoto que está en la pasión de ser famoso, de ser glorificado, de ser opulento, de estar lleno de seguidores, de estar lleno de riqueza. Tanto el devoto que está en la pasión como el que está en la ignorancia se enojan con la suprema personalidad de Dios. Se ofenden con la suprema personalidad de Dios. Hasta pueden llegar a pensar que Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque no satisface sus caprichos. Entonces, esa es una característica propia del devoto que está en pasión y del devoto que está en ignorancia. Ahora hablemos del Vaishnava que está influido por Sattva. Hablemos del devoto que está atado en su práctica espiritual no por la ignorancia, no por la pasión, sino por la bondad. Evidentemente, el devoto que está en bondad practica los procesos del servicio devocional. El devoto que está en bondad, por supuesto, hace de su actividad central la adoración de la suprema personalidad de Dios. Y el devoto que está en bondad tiene conocimiento, el devoto que está en bondad es filosófico, el devoto que está en bondad conoce todos los principios de la conciencia de Krishna y específicamente conoce la ley del karma. Entonces, el devoto que está en bondad no quiere enredarse en el mundo material. Es decir, el devoto que está en bondad se diferencia del devoto que está en ignorancia y del devoto que está en pasión, porque el que está en bondad es un devoto austero, es un devoto determinado, es un devoto fijo en la práctica del servicio devocional, pero el devoto que está en bondad practica el servicio devocional con una visión filosófica porque no quiere enredarse en acciones y reacciones materiales. Es decir, el devoto que está en bondad entiende que todo lo que hacemos en este mundo trae consecuencias y esas consecuencias nos atan al ciclo del nacimiento y la muerte. Por eso es que el devoto que está en bondad y que es inteligente intenta ofrecer todo a Krishna, intenta poner a Krishna en el centro de toda actividad, evitando la complacencia material de los sentidos. ¿Pero por qué hace eso este devoto? Porque no quiere producir karma reactivo. Entiende a Krishna como el disfrutador supremo, ofrece sus actividades en sacrificio para el placer de Krishna, es muy cuidadoso en no practicar actividades burdas. ¿Por qué? Porque no quiere reencarnar, porque no quiere atravesar nuevamente por el ciclo del nacimiento y la muerte, porque comprendió la negatividad de la vida condicionada. Y por eso todo lo que hace, lo hace para Krishna, pero con un propósito que no es demostrar que es el mejor de todos, como el que está en ignorancia. No hace todo con el propósito de engrandecer su posición dentro del mundo material como el que está en pasión, sino que a nivel de conciencia, lo que hace el Vaishnava que está influido por la modalidad de la bondad, lo hace con el deseo personal de liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte. Quiere salir del samsara, quiere salir de la reencarnación. Y en ese sentido, aunque el Vaishnava que está influido por la modalidad de la bondad es mucho, pero mucho más elevado que los Vaishnavas que están influidos por la pasión y que los que están influidos por la ignorancia, aún así, con todo lo elevado que es el Vaishnava influido por Sattva Guna, aún así está atado todavía bajo la influencia de las modalidades de la existencia material. Sin embargo, como Krishna dice en el capítulo 7 del Bhagavad Gita tal como es, aunque las modalidades materiales son muy difíciles de superar, aquel que se dedica a mi servicio devocional puede finalmente trascenderlas. Entonces, en este punto, voy a dejar de hablar de los devotos influidos por la ignorancia, voy a dejar de hablar de los devotos influidos por la pasión y voy a dejar de hablar de los devotos influidos por la bondad para intentar describir de manera sintética las cualidades de un Vaishnava
de ese tipo de Vaishnava que Srila Prabhupada principalmente describe en sus libros. Es decir, el Vaishnava ideal, el Vaishnava puro, ese Vaishnava que no está contaminado por las naturalezas, las modalidades de la naturaleza material. Entonces, la característica de ese devoto avanzado, la característica de ese devoto ideal, la característica de ese practicante de Bhakti Yoga que Prabhupada describe constantemente en las Shastras, la primera de ellas, la primera de esta característica es que ese tipo de practicante de vida espiritual se encuentra en el plano trascendental. Esto quiere decir que este devoto, todo lo que hace, todo lo que siente, todo lo que piensa y todo lo que desea está más allá de la influencia, de la ignorancia, de la pasión e incluso está más allá de la influencia de la bondad. Es decir, el devoto puro no sirve a Krishna bajo la falsa idea de que es el mejor de todos los Vaishnavas, como piensa el devoto ignorante. El devoto puro no sirve a Krishna buscando seguidores, buscando recompensas, buscando riqueza o posiciones elevadas en sentido institucional. Es decir, el devoto puro sirve al Señor Supremo sin ningún motivo y sin ninguna causa material. En este sentido, el devoto puro, al servir al Señor Supremo, no busca ningún tipo de contraprestación, no busca ningún tipo de beneficio material. No es una persona que está haciendo un trueque con Krishna. Y esa actitud podemos verla en el Srimad Bhagavatam, en el pasatiempo de Nrsimhadev y Prahlad Maharaj. Después de que Sri Nrsimhadev mató al demonio Hiranyakashipu, y luego de que los semidioses enviaron al pequeño niño Prahlad a apaciguar la suprema personalidad de Dios, en ese aspecto mitad hombre y mitad león, es decir, Nrsimhadev, el señor Nrsimha le pidió a Prahlad Maharaj que le pida una bendición. Y Prahlad Maharaj le dijo a Nrsimhadev: yo no soy un comerciante que te sirvo a cambio de algo material. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que Prahlad Maharaj estaba manifestando la cualidad de un devoto puro, de un devoto que sirve a la suprema personalidad de Dios sin creerse el mejor de todos, como el que es ignorante, y sin buscar ninguna recompensa material, como busca el Vaishnava apasionado. Es decir, en ese sentido, el servicio del devoto puro está directamente direccionado a satisfacer los deseos de la suprema personalidad de Dios de manera exclusiva, sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de pero, sin ningún tipo de concepción ni deseo material. En ese sentido, el devoto puro es muy experto en la administración del tiempo. Una de las cosas más valiosas que podemos tener en esta vida es el tiempo, porque tiempo perdido es tiempo que no se recupera. Hasta desde el punto de vista material se ha dicho que el tiempo es oro. Nosotros podríamos decir que el tiempo es más valioso aún que el oro, porque el tiempo que pasa es tiempo que no vuelve más. Entonces, un Vaishnava que ha trascendido la ignorancia, que ha trascendido la pasión y que ha trascendido la bondad, es experto en la correcta utilización del tiempo. Porque un Vaishnava puro ocupa las 24 horas del día en el servicio a Krishna, en servicio inmotivado, en servicio ininterrumpido. Es decir, un Vaishnava del más alto nivel acomoda sus actividades diarias en torno a estar ocupado en los diferentes procesos del servicio devocional. Y sería muy interesante, en función de esto, estudiar la biografía de Srila Prabhupada y ver lo poco que Prabhupada dormía, ver la cantidad de tiempo que Prabhupada dedicaba al servicio devocional. Otro ejemplo muy interesante es el cronograma diario de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur también era muy experto
en ocupar la mayor cantidad de horas del día en servicio devocional. Y otro ejemplo muy interesante es el de Rupa y Sanatan Goswami. Entonces, una característica del devoto puro es que no pierde tiempo en la complacencia de los sentidos, que ocupa el tiempo en los diferentes procesos del servicio devocional. Otra característica del servicio devocional o del devoto puro es que los intereses del devoto equivalen a los intereses del Señor, es decir, que no es separatista. Otra característica de un devoto puro es que no está apegado a glorificar a almas condicionadas, no está apegado a glorificar a los semidioses, no está apegado a adorar al Brahman impersonal, sino que un devoto puro está totalmente atraído de manera espontánea y de manera directa a absorberse en la glorificación de la suprema personalidad de Dios. Es decir, un devoto puro no le interesan las historias de hombres poderosos de este mundo, a un devoto puro no le interesan las proezas de los semidioses, a un devoto puro no le interesa la omnipresencia del Brahman impersonal. Es decir, un devoto puro directamente está atraído por glorificar el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. De ese Krishna que es la suprema personalidad de Dios, cuyo cuerpo es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza. De ese maravilloso Krishna que es el amado de Yasoda, que junto a Balaram y sus amigos cuida vacas surabis en los bosques de Brindavan y al tocar su flauta llena a todos los seres vivientes móviles e inmóviles de bienaventuranza trascendental. Un devoto puro no es Karma Kandi, un devoto puro no es un Mayavadi o impersonalista, sino que un devoto puro concentra su tiempo, concentra su cuerpo, mente y palabras y todos sus recursos en el servicio devocional puro de Krishna, la suprema personalidad de Dios. ¿Y qué lo mueve en la conciencia al devoto puro a actuar de este modo? No lo mueve el deseo de conseguir prestigio material, no lo mueve el deseo de conseguir riqueza material, no lo mueve el deseo de conseguir seguidores, tampoco lo mueve el sentido del deber material, sino que lo más maravilloso, lo más exclusivo y lo más trascendental del servicio devocional puro es que todas estas cualidades y que todas estas actividades del devoto puro tienen un solo impulso, tienen un solo motor, tienen un solo interés, que es el amor, el prema. Es decir, cuando el devoto puro ofrece reverencias, cuando el devoto puro canta, cuando el devoto puro habla, cuando el devoto puro adora o ofrece oraciones, no está esperando nada material a cambio de Krishna. Ni siquiera está esperando, como el devoto que está en la bondad, la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte. Porque la conciencia, porque lo central, porque el móvil, porque lo que hay del corazón de ese devoto puro es el amor por Krishna. Ese amor que no espera nada material. Ese amor que no espera recompensa material. Ese amor que no espera ni siquiera retribución. Es una sensación de atracción pura, directa y espontánea por Krishna. Es ese amor lo que mueve al devoto puro a estar las 24 horas del día absorto en el servicio de Krishna mismo. Por eso su servicio está libre de la contaminación de las modalidades, por eso su servicio es trascendental, su servicio es directo, su servicio es espontáneo. Y otra característica que tiene el servicio devocional puro es que no hay obstáculo que lo pueda detener. El devoto puro no está esperando a que se alineen las constelaciones de los planetas para servir a Krishna. El devoto puro no está esperando que surja el sistema Varnashram en Kali Yuga para servir a Krishna.
El devoto puro no está esperando que todo le sea auspicioso para servir a Krishna. El devoto puro simplemente sirve sin tomar en cuenta los obstáculos. Y el señor Kapiladeva da una analogía muy poética en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, cuando dice que la actitud del devoto puro es como la conducta de los ríos. Los ríos no son detenidos por nada en la tierra. Y finalmente los ríos persiguen un solo objetivo, que es desembocar en el mar. Así como un río no tiene obstáculo que pueda impedir el fluir de sus aguas, en un devoto puro no hay obstáculo, no hay impedimento que lo separe de Krishna. ¿Por qué? Porque está movido por un amor puro, por un amor espontáneo, un amor incondicionado, por una atracción que es total por Krishna. Y por eso el devoto le entrega a Krishna lo mejor de sí, sin esperar nada material a cambio. Nada ni nadie puede frenar la atracción que el devoto puro tiene por el nombre, por las formas, por las cualidades y por los pasatiempos de Krishna. Y para confirmar este último punto, para confirmar cuál es la mentalidad y la actitud del devoto puro, es que quiero leer una estrofa del Sikshastaka, donde Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, pero en la piel y en los sentimientos del devoto más puro de todos, es decir, de Srimati Radharani. Chaitanya Mahaprabhu compuso una poesía de 8 estrofas para glorificar a Krishna, conocido como el Sikshastaka. La palabra astaka en sánscrito significa 8, la palabra siksha significa instrucciones. Entonces, en este poema denominado Sikshastaka, Chaitanya Mahaprabhu dice, con una actitud de servicio devocional puro a Krishna: oh Señor, no deseo de ti riqueza alguna, ni deseo una hermosa esposa, ni tener muchos seguidores. Todo lo que quiero de ti es ser un devoto puro situado en tus pies de loto, vida tras vida. Entonces, acá podemos ver que en el devoto puro hay humildad. Acá podemos ver que en el devoto puro no está ese deseo de ser el mejor. En el devoto puro no hay arrogancia. En el devoto puro no hay separatismo. En el devoto puro no hay el manipular a Krishna mediante el servicio para obtener un beneficio material. Y ni siquiera en el devoto puro hay esa férrea disciplina que está únicamente motivada por alcanzar la liberación. Tal como Chaitanya Mahaprabhu manifiesta, el devoto puro ama a Krishna sin ningún tipo de obstáculo, sin pedir nada a cambio, porque la máxima satisfacción del devoto puro es estar siempre absorto en el servicio a Krishna. Entonces, el punto es que la clase de hoy tiene como un objetivo el hecho de poder autodiagnosticarnos, sabiendo cómo se describen los diferentes tipos de devoto. Uno mismo puede detectar en qué momentos me comporto como Vaishnava influido por la ignorancia, en qué momento estoy influido por la pasión y en qué momento estoy influido por la bondad. La idea es poder comprender esa influencia de las modalidades para no identificarnos con ellas y entender que somos diferentes de las modalidades, incluso diferentes del cuerpo. Y la idea también es, de alguna manera, exaltar la espiritualidad que nos trajo Srila Prabhupada. Porque Prabhupada no nos trajo una religiosidad material. Prabhupada no nos trajo una religiosidad para que nos volvamos arrogantes. No nos trajo una religiosidad para que nos volvamos violentos. No nos trajo una religiosidad para que estemos haciendo un trueque con Dios a cambio de servicio. Sino que cuando Prabhupada habla de vida espiritual, habla de Bhakti Yoga puro. Y ese es el tipo de Bhakti Yoga al que, como seguidores de Srila Prabhupada y como miembros de esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna, tenemos que aspirar. Porque es el tipo de Bhakti más perfecto, es el tipo de Bhakti más elevado. Y otro de los objetivos de la clase es que, por lo menos para mí, aprender a seguir a los devotos puros
sin imitarlos. Porque tampoco hay que caer en una plataforma artificial de querer externamente parecer un devoto puro para engañar a un público inocente. Entonces, en el encuentro de hoy, para mí me parece muy importante comprender que Krishna es la causa de todo, que Krishna lanza una mirada a la naturaleza material, impregna a la naturaleza material que está constituida por las tres modalidades, con almas espirituales, y cuando las almas tomamos un cuerpo material influidos por las modalidades, adoramos de cierta manera, comemos de cierta manera, sacrificamos de cierta manera, hacemos austeridades y caridad de cierta manera, pero como miembros de ISKCON tenemos que entender que las modalidades no son lo que le afecta a otros, a los karmis, a los que no practican vida espiritual. No, hagámonos cargo en función de lo que dice Kapiladeva, su madre de Bhajuti, en el canto tercero del Bhagavatam, capítulo 29, que a los practicantes de Bhakti Yoga también nos afectan las modalidades, también nos afectan a nosotros, pero con este conocimiento podemos autodiagnosticarlo, podemos detectar lo que nos está pasando, podemos comprender cómo las modalidades nos llevan a pensar o a actuar, y podemos de esta manera intentar trascender mediante la práctica del servicio devocional estas modalidades para que no estemos practicando Bhakti para creernos mejores que los demás, para que no practiquemos Bhakti buscando beneficios materiales, ni siquiera para que no practiquemos Bhakti buscando la liberación, sino para que la única intención que nos mueva a cantar nuestras rondas, a estudiar las yastras, a dar clase, a adorar la deidad, a distribuir libros, a cocinar, a administrar, que la única motivación que nos impulse a todo eso sea el amor puro y trascendental por Krishna y por los Vaishnavas. Esto es todo. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bueno, Gustavo, que es un sanquirtanero, hizo una pregunta. ¿La querés hacer al aire o querés que la lea? Podés abrir el micrófono. Prabhu, muchas gracias. No, está bien, si la lees, está bien. No hay drama. Te quiero escuchar a vos, Gustavo, dale. Decile a vos. Haribol, Prabhu, reverencias, ¿cómo estás, santo? Abrazo enorme. Gracias, igualmente. No, yo solamente quería saber si el devoto Bhagavad es igual que el devoto puro. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Srila Prabhupada, sí. Hasta donde yo tengo entendido, hay dos clases de Bhagavad. Está el Srimad Bhagavatam y el devoto Bhagavata. Y el devoto Bhagavata es aquel que vive bajo las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Entonces, vos fíjate, Gustavo Prabhu, a vos te trato de vos porque tengo mucha confianza, nos conocemos hace rato. Hemos sido compañeros estudiando en los cursos del Departamento de Educación de ISKCON Buenos Aires, hasta hemos dado exámenes juntos. Entonces, vos fíjate que en el Srimad Bhagavatam se plantea un orden progresivo en la vida espiritual. Es decir, que uno comprende los aspectos más opulentos del Señor, sus expansiones, en el canto 2, uno va ascendiendo, 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 hasta que llega a la plataforma del servicio devocional puro en la forma de Srimad Bhagavatam. Así que sí, el Srimad Bhagavatam y el devoto Bhagavata se complementan, y el devoto Bhagavata, a mi criterio, es el devoto puro, el devoto plenamente consciente de Krishna, que es el que generalmente describe Prabhupada en sus significados. Muchas gracias, Prabhu. Haribol. Sí. Muchas gracias a vos, Prabhu. Gracias por la pregunta y un gustazo verte. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estaba viendo que Marisol estaba escribiendo en el chat. Bueno, también un gusto. Así que mis reverencias también para Marisol. ¿Hay alguna pregunta más para Abu Nupal? Perdón, y también quiero saber si hay alguna crítica o alguna observación. ¿Por qué? Porque a veces pasa que uno expone tantas cosas que la puede pifiar en algún punto. Es bueno que los devotos corrijan. Sí. Ahí veo a Prabhu más también, levantando la mano. Sí, quería preguntarle, si bien tenemos... Prabhu, disculpe, usted es un devoto mayor. A mí no hace falta que me trate de usted a mí, porque yo estoy tratando de usted a usted. A mí me puede... Sí, sí. Si bien está, usted planteó por separado bondad, pasión e ignorancia,
¿No es que tenemos una mezcla de un poco de cada cosa también? Sí, Prabhu, fallé en ese punto. Totalmente correcto. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, las modalidades siempre están compitiendo entre sí. Y como usted afirma correctamente, en todos nosotros, o por lo menos hablo de mí, ¿no? Del alma condicionada. En los que somos almas condicionadas, tenemos como un collage, tenemos como una mezclita, que tenemos elementos de ignorancia, tenemos elementos de pasión, tenemos elementos de bondad, y a veces, cuando estamos medio despiertos, queremos ser devotos puros. Pero en general, sí, el alma condicionada, no sé, uno está haciendo un kirtan y mide cuán buen kirtanilla es uno, si los devotos saltan y bailan o no saltan o no bailan, o si uno da una buena clase en función de, no sé, de cuántas preguntas te hacen, o si sos un buen sankirtanero en función de cuántos libros distribuís. Pero es muy cierto, Prabhu, todos tenemos esa mezcla, todos tenemos los que somos todavía no somos almas autorrealizadas, tenemos ese mix, y ojalá podamos trascenderlo por la misericordia de Sri Chaitanya y Sri Nityananda. Gracias. No, por favor. Básicamente esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Yo tengo mucha fe en Sri Chaitanya, en Sri Nityananda y en el Panchatattva. Porque básicamente Krishna es justo en líneas generales. Krishna corresponde con nosotros en función de nuestra entrega. Pero Chaitanya Mahaprabhu tiene los brazos llenos de amor para todos y nos da mucho más de lo que realmente nos merecemos. Así que por ese lado, para mí la adoración de Sri Chaitanya y de Sri Nityananda en este Kali Yuga es fundamental para obtener misericordia sin causa. Porque como todo lo que hacemos tiene un grado de contaminación de las modalidades, en mi caso personal yo me refugio en el señor Chaitanya y en el señor Nityananda antes de cualquier servicio, igual que en mi maestro espiritual y en Srila Prabhupada, para que puedan convertir este hierro en oro. Para que puedan convertir mis defectos, mi negatividad, en algo que sea una ofrenda aceptable por Krishna y por sus devotos. Está bien. Y por otro lado es nuestra Sampradaya, ¿no? La del señor Chaitanya. Sí, sí, porque además somos Brahma Gaudiya Sampradaya, como usted bien está afirmando. No somos simplemente Vaishnavas, que estamos en la modalidad de adoración a Vishnu y Lakshmi. Sí, en nuestros templos donde se adora a Radha Krishna hay estándar de Lakshmi Narayan, por supuesto. Pero en última instancia, nosotros queremos desarrollar amor espontáneo por Krishna en su forma de Goloka Vrindavan. Prabhupada dice eso en algunos significados del Bhagavad Gita. El devoto puro ni siquiera está atraído por las formas de 4 brazos del Señor, sino que el devoto puro está atraído por la forma de 2 brazos de Krishna, que tiene en su cabeza una pluma de pavo real y en sus manos una flauta. Aspiramos a ese tipo de bhakti. Ojalá podamos alcanzarlo. Gracias por corregirme, Prabhu, porque es un punto que se me escapó. Muchas gracias. Sí. Ahí, Prabhu Gustavo, creo que tiene otra pregunta. No, antes que él, perdón, Gustavo, estaba Diego. Diego, Diego, Prabhu, ¿podés hacer la pregunta? Abrí el micrófono. Perdón, Diego es el devoto que es de la Patagonia. Sí. ¿De qué provincia era, Neuquén. Prabhu? Neuquén. Bienvenido, reverencias. Gracias, mi reverencia. Muy linda clase. Bueno, yo quería, en esta mezcla que habla el devoto Rubén, ¿cómo podemos hacer aflorar o cambiar esta mezcla de afectaciones de la naturaleza material, ¿no? Y tender hacia no tender, digo, porque estoy muy lejos de eso, pero tender a ser trascendentales. Bueno, ¿Es el servicio devocional solamente? ¿Es necesario un maestro para llegar a ese estado? sí. La respuesta, primero, gracias por la pregunta, está muy buena. Y la respuesta tiene varios niveles. Es fundamental que uno tenga un maestro espiritual, también contacto con los Vaishnavas, porque a veces el guru y los Vaishnavas que nos rodean ven anartas que nosotros no vemos. Por
eso yo he escuchado la analogía de que el contacto con los devotos es como un colador trascendental, porque en el colador, ¿sí?, se van sacando las impurezas. Entonces, es importante que uno no se aísle en la vida espiritual. Es importante que uno tenga contacto con Vaishnavas, es importante que uno tenga contacto con el Guru, pero también lo que es muy importante en la vida espiritual, esto puede parecer un poco raro, pero no es tan así. En la vida espiritual a veces no es tan importante lo que hacemos, sino la conciencia con la que lo hacemos. Entonces, muchas veces Prabhupada enfatizó en el Bhakti Yoga el proceso de cantar Hare Krishna, y eso es correcto porque es el Yuga Dharma que introdujo el señor Chaitanya, junto con el Panchatattva, y tenemos que seguir principalmente ese proceso de cantar el santo nombre, pero para mí, desde mi perspectiva, uno tiene que complementar el proceso del santo nombre con el ofrecer oraciones. O sea, el ofrecer oraciones es un proceso fundamental dentro de las 9 actividades del Bhakti. O sea, usted decía cómo podemos salir de este estado de las modalidades y cómo ser devotos puros. Para mí es muy importante el estado de conciencia. O sea, ofrecer oraciones. Ofrecer oraciones a Srila Prabhupada, ofrecer oraciones sobre todo al señor Chaitanya y al señor Nityananda y al Panchatattva, para que ellos nos permitan avanzar hacia un estado de pureza. O sea, para mí la entrega mediante la oración es muy importante en la práctica del Bhakti. Muy importante. ¿Por qué? Porque Prabhupada explica que aunque Krishna está en el corazón y lo sabe todo, aún así un devoto siente la necesidad de revelarle su corazón a Krishna. No es una contradicción. Entonces, cuando uno se siente imperfecto, cuando uno se siente condicionado, cuando uno siente que no puede con su propia fuerza, cuando uno ve que las modalidades son más fuertes, además de cantar las 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna, uno puede elevar su conciencia ofreciendo reverencias ante el altar, juntando las manos, y hay un proceso para ofrecer oraciones, porque no es que uno le pide directamente algo al Señor. El proceso que se explica en el Bhagavatam es que uno primero glorifica las cualidades trascendentales del Señor. Oh Krishna, tú eres el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios, el origen de los mundos materiales y espirituales. Eres el controlador supremo de todos los planetas y semidioses. Eres el supremo disfrutador de todos los sacrificios y austeridades. Estás en el corazón como amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias, me entrego a vos, porque siendo parte tuya, caí en este ciclo del nacimiento y la muerte, y no puedo salir de estas modalidades por mi propio esfuerzo. Mi capacidad es limitada, pero tu capacidad es ilimitada. Entonces me entrego a vos y te pido, te ruego que me liberes de esta energía ilusoria tuya y me concedas tu servicio devocional amoroso. Por ejemplo. Entonces, ese proceso de ofrecer oraciones es muy importante. Otro proceso, también muy importante en la necesidad de trascender las modalidades, es escuchar clases y leer las yastras. ¿Por qué? Porque cuando uno lee las yastras y lee los ejemplos de los devotos puros, uno mismo se da cuenta que está lleno de anartas, de ignorancia, pasión y de bondad, y uno quiere ser un devoto puro. Yo recuerdo hace un tiempito atrás, me sentí realmente muy mal con mi vida espiritual, porque estaba leyendo, mi maestro espiritual es muy seguidor de Rupa Goswami. Mi maestro espiritual por muchísimos años llevó un morral en el cuello con el Upadeshamrita. Es más, yo desarrollé una relación con mi guru estudiando el Upadeshamrita. Le mostraba mis resúmenes, él me confirmaba, resumía mis resúmenes en forma de tablas de Word, y mi guru lo chequeaba. Y entonces a él le gusta muchísimo la modalidad de Rupa Goswami. Es más, mi guru tiene una actitud tipo como un Goswami de Vrindavan. Él duerme muy poco, es muy austero. Tuve la posibilidad de servirlo personalmente, aprender lo que es un devoto puro cara a cara. Mi maestro es su santidad Hanumat Prasad Swami Maharaj. Y recuerdo que una vez leyendo un libro que lo escuché por primera vez de labios de mi maestro espiritual,
El libro, si mal no recuerdo, es un libro de Rupa Goswami llamado el Sri Hamsadutta, o algo así. Y en ese libro de Rupa Goswami, uno puede ver que las gopis tienen que salpicar agua fresca en el rostro de Radharani, porque Radharani se desmaya del amor que tiene por Krishna. Entonces, cuando yo veo que canto mi ronda mecánicamente, que quiero llegar a la número 16, cuando yo veo que al cantar el santo nombre, mis ojos no se llenan de lágrimas, y cuando yo leo las actividades de los devotos puros de Goloka Vrindavan, entonces, ¿qué pasa? Surge el deseo de dejar de ser un robot, y me surge el deseo de querer ser un devoto puro. Entonces, leyendo pasatiempos donde hay un amor espontáneo por Krishna, uno encuentra motivación para llegar a ese amor puro e inmotivado. Cuando uno lee el Sri Hamsadutta, uno ve que hay una gopi que está hablando con un cisne. Y esa gopi, mientras otras gopis intentan sacar a Radharani del estado en que está desmayada, esa gopi quiere mandarle... este libro es el contrario de Uddhava Sandesh. El Uddhava Sandesh es Krishna que manda a Uddhava con un mensaje a Vrindavan, y este Sri Hamsadutta es una de las gopis que mientras Radha está desmayada quiere mandar un mensaje a Krishna con un cisne. Y cuando uno lee todos esos versos, cuando esa gopi describe todos los lugares de Vrindavan, donde Krishna las amó, cuando uno lee ese libro y ve cómo las gopis describen las emociones por cada lugar de Vrindavan que les recuerda a Krishna, uno que quiere, también quiere ser un devoto puro. Eso también ayuda a trascender las modalidades, la lectura de literatura trascendental. Si uno conoce, porque Krishna no es impersonal, Krishna no es vacío, Krishna es una persona pero trascendental. Y Krishna está lleno de néctar, y los pasatiempos de Krishna con sus devotos puros está lleno de néctar. Y por leer esos pasatiempos, uno también quiere estar en ese plano puro. Entonces, para mí ese proceso de lectura de los lilas de Goloka Vrindavan y el poder percibir los sentimientos de devotos puros hacen que uno quiera dejar de tener ignorancia, que uno quiera dejar de tener pasión y dejar de incluso de que uno quiera buscar la liberación. Para sentirte atraído a Krishna por lo que es, el mejor amigo de todos en la tierra de Vrindavan, no porque es Dios, no porque es el controlador supremo, no porque es Paramatma, no porque es el tiempo eterno, sino porque Krishna es Krishna. Y es para amarlo, no para temerle, como dicen algunas religiones, no para estar atraídos por su opulencia, no para estar atraídos por lo que Krishna me puede dar, sino básicamente despertar ese amor puro del ser, ese amor, como dice en ese capítulo 21 del libro de Krishna, las gopis son atraídas por la flauta. Y cuando Krishna toca la flauta en Vrindavan, los terneritos de Vrindavan, que están mamando leche de las ubres de su mamá, dejan de alimentarse y comienzan a llorar. ¿Pero por qué? Porque internamente están abrazando a Krishna de corazón a corazón. Entonces, cuando uno lee eso, uno también quiere ese amor por Krishna. Y como uno no lo puede tener, entonces uno se postra ante el altar, junta las manos, ofrece reverencias, ofrece oraciones, glorifica a Krishna y uno le pide a Krishna o a Chaitanya Mahaprabhu o a las gopis o a Srimati Radharani o a Prabhupada poder llegar a esa plataforma de amor incondicionado, de amor del ser, de corazón a corazón, como los terneros de Vrindavan. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, muy bueno. Muy bueno. Gustavo quería hacer otra pregunta. Gustavo. Sí, pero disculpe. Hare Krishna. No, bueno, usted que es profesor de filosofía, quería saber si sabe de algún ejemplo más allá de Jesús en la cultura occidental, de algún ejemplo de devoto puro que haya desarrollado este tipo de amor puro por Dios, que no sepamos. Hoy, de hecho, estaba leyendo algo muy interesante sobre una monja del año 1500 que tuvo una realización de ver a Krishna, su manifestación, con las gopis y todo.
una persona que no tiene ni idea de nuestra cultura, bueno, de la cultura que nosotros estudiamos, ¿no? Y me quedé asombrado realmente. Usted por ahí que es una persona que ya ha estudiado mucho más en esta filosofía, más que nada la occidental, por ahí podía llegar a contarnos algo. Bueno, en este terreno permitimos una especulación, porque todo lo que digo lo digo en base a las chastras. Y esto que voy a decir lo voy a decir en base al conocimiento externo, por fuera de las chastras Vaishnavas. Pero bueno, yo creo que San Francisco de Asís era un devoto puro. Recuerdo hace muchos años, en mi adolescencia, estuve enfermo todas las vacaciones de invierno en cama, y en mi familia, que eran muy católicos, sobre todo mi abuela era muy católica, mi mamá era catequista, mi papá era delegado de Acción Católica, una de mis tías también fue catequista. Yo siempre recuerdo en mi casa ver de madrugada a mi abuela antes de la salida del sol rezando, al caso. También veía a mi abuela sentada en una silla con las manos juntas rezando. Y bueno, mi abuela me regaló cuando era adolescente, que estaba enfermo, una biografía de San Francisco de Asís. Y aunque yo no soy experto en el tema, yo creo que San Francisco de Asís era un devoto puro. Fíjate incluso que San Francisco de Asís, siendo católico, era vegetariano, él no comía carne. Hay un pasatiempo donde San Francisco de Asís todavía no era famoso y fue a buscar a un amigo para que se una a él, porque San Francisco de Asís de joven había querido ser militar, igual que San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de los jesuitas. San Ignacio de Loyola, igual que San Francisco de Asís, bueno, San Ignacio había sido guerrero, que había quedado, creo que, lisiado en el sitio de un castillo o algo así. San Francisco de Asís quiso ser guerrero, no llegó a hacerlo, y entonces un día fue a buscar a un amigo para que se le una a él, y cuando llegó la hora de dormir, el amigo le dijo, bueno, acá vos podés descansar, y el amigo hizo que se fue a dormir y lo espió, y San Francisco de Asís toda la noche estuvo diciendo, Dios mío y mi todo, Dios mío y mi todo, Dios mío y mi todo. Estaba absorto en un servicio devocional directo a Dios, y según esta biografía, que fue una biografía editada por la misma orden franciscana, que es la orden de monjes que inició San Francisco de Asís, que en sus comienzos eran vegetarianos, igual que nosotros. En esa biografía, que es una biografía oficial de la Iglesia Católica, ¿sí? Cuenta que San Francisco de Asís vio a Dios cara a cara y que Dios tenía la forma de un niño muy hermoso y lleno de joyas. Decime vos quién es ese. Hubiera faltado que lo vea con un par de terneros y vacas y ya está. Combo completo. Entonces, la pregunta también es buena para vos, Gustavo, porque los Vaishnavas no tenemos el monopolio del amor puro por Dios. El amor puro por Dios se puede lograr en el cristianismo, en diferentes religiones. Y yo creo que San Francisco de Asís, me animo a decir que era un devoto puro. Muchas gracias, Prabhu, Hare Krishna. Ahí estoy tratando de compartir lo que me llegó hoy, pero la verdad que está incompleto. Es increíble realmente esto, porque exactamente hoy es el día de, creo que la desaparición de esta monja, pero tuvo una cosa increíble. O sea, vio a Krishna, ¿verdad? A Krishna danzando con las gopis. O sea, la descripción es increíble. Sí, yo escuché de mi maestro espiritual que esa modalidad amorosa la desarrolló Sor Juana Inés de la Cruz. A ver, ya creo que sí, creo. Lo escuché de mi maestro espiritual. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Yo tengo Esta una es pregunta. María Teresa de Jesús de Ávila. Ah, mirá. Sí, sí, increíble. Después se lo mando por WhatsApp, Prabhu, para compartírselo. Dale, muy amable, Prabhu, gracias. Sí, había, perdón, Haribol, Evaquinando la Prabhu. había también otro santo, San Benito, creo que era, que hablaba acerca de que él era una mujer y se expresaba de esa forma, con oraciones, como hablando de su amado por Dios. O sea, como que él era una gopi y estaba hablándole de las danzas, o sea, en sus oraciones estaba también. O sea, en la antigüedad se supone que antes de todos esos cambios que tuvieron, dentro de lo que es el catolicismo también había grandes. Por eso
como dice usted, no nos creamos con el derecho de ser, ¿no? Porque en otros lados también se puede lograr. Sí, Prabhu Chaturvusha, gracias por el ejemplo. Yo realmente no me dediqué mucho a investigar la tradición cristiana, la respeto un montón, porque yo creo que si no hubiera pasado por el cristianismo, no hubiera llegado a estar con los Vaishnavas. Para mí el cristianismo fue un medio para estar acá, y le estoy muy agradecido a la religión católica, a todas las experiencias de la iglesia. A mí me pasaba cuando era chico que cuando iba a la iglesia yo tuve que comerme 2 años de precatequesis más 2 años de catecismo para hacer la comunión. En mi época era así, ahora está todo más resumido. Pero yo recuerdo que cuando iba a la iglesia, bueno, me aburría mucho el sermón del cura y eso, pero a mí me tocaba algo en el corazón cuando la gente de la congregación dentro de la iglesia cantaba para Dios. En ese proceso de cantar dentro de la iglesia, yo sentía que había un contacto con Dios, yo sentía que había algo espiritual, yo entendía que había algo más allá de la materia. Y obviamente que tiene grandes santos la tradición católica, como otras tradiciones también, ¿sí? Como también el Islam, por supuesto, y otras tradiciones más. Pero bueno, yo no soy especialista en el tema, por eso no quiero hablar de lo que no sé. Pero agradezco mucho la contribución para Prabhu Chaturvusha. De los 4 brazos. De los 4 brazos. Yo tenía una pregunta. Cuando vos estabas hablando del santo nombre, ofrecer oraciones a Nityananda, a Mahaprabhu, al Panchatattva, también entraría como una adoración, porque si uno no le sale la adoración a las deidades que uno tiene, también en ese momento también uno puede hacer ese relacionamiento en la adoración de las deidades de cada grijasta, ¿no? Sí, posiblemente ustedes, como son todos Vaishnavas, entienden lo que voy a decir. Krishna, ¿recuerdan el pasatiempo ese de la serpiente Kaliya en Vrindavan? Como la serpiente Kaliya tenía emanaciones tóxicas, había como un vaho tóxico en el área de Yamuna donde estaba la serpiente Kaliya. Los pájaros cuando pasaban por el cielo morían por los venenos de la serpiente, y toda la vegetación y los árboles de la orilla del Yamuna donde estaba Kaliya, estaba todo muerto eso. Pero había un árbol que no, porque había un árbol en el cual, si no me equivoco, Garuda o algún devoto puro había puesto una gotita de néctar, que era el único árbol vivo, que fue el árbol al que se subió Krishna, en el que agarró y se ajustó el cinturón o lo que lleva en la cintura y se tiró a las aguas del Yamuna. Entonces, dentro de toda esa mortandad que había en esa región, había un árbol floreciente, un árbol verde, un árbol vivo. Entonces, a veces, ustedes me entienden como Vaishnavas, cuando nosotros comenzamos con algún servicio, o en algún momento de nuestro servicio, Krishna nos da un néctar especial, que después lo quita. Como le pasó a Dhruva Maharaj, ¿no? Que Dhruva Maharaj vio al señor cara a cara, entró en éxtasis, el señor lo tocó con la caracola y ahí le dio la posibilidad de, aunque era un nene chiquito, de hacer oraciones más elevadas que las de los Vedas. Pero después Dhruva Maharaj se entristeció porque no lo pudo volver a ver en esa vida el señor Vishnu. Y a nosotros nos pasa también eso a veces, ¿no? Digo a mí por lo menos, que en algún momento de algún servicio, Krishna te tira un néctar que te das cuenta que no te corresponde, que te das cuenta que no estás en esa plataforma, pero que Krishna te dice, bueno, a esto podés llegar, pero ahora hace falta sadhana. Y eso pasa con la adoración a la deidad. Que en la adoración de la deidad, uno en algún momento de la etapa de la adoración de la deidad, uno encuentra un Shakti, uno encuentra una espontaneidad en el servicio, que uno dice, pero si yo no estoy en este nivel de conciencia. O sea, a veces ha pasado devotos grijasta que viven quieren llegar del trabajo para pegarse un baño, para entrar a atender las deidades. Porque durante el día que están en el trabajo piensan en la deidad, llegan y, o sea, van pensando en la deidad, qué le van a ofrecer, qué arti van a hacer, qué opciones van a hacer. Y les pasa a algunos grijastas eso. Es muy hermoso el ashram de grijasta bien vivido, ¿no? Porque la casa del grijasta se vuelve un templo.
Entonces uno se levanta y le ofrece el agua a la deidad para que enjuague su boca, su mano, le sacan la ropa de dormir, le pone ropa del día, la lleva al altar y comienza la vida del grijasta así, levantando a la deidad. Y a la noche el grijasta acuesta a la deidad y la casa de un grijasta se vuelve un templo y uno siente una relación con su deidad. Porque Krishna permite a un grijasta sentir eso. Y eso que los devotos del templo también. Pero, y claro que uno quiere hacer todo para la deidad y no comer nada, ofrecérselo a la deidad. Y bueno, y esa deidad permite un tipo de relacionamiento específico con el que la adora. No sé si la pregunta iba por ese lado, Prabhu Nupal. Sí, Prabhu, iba por ese lado, ¿no? Cómo uno puede relacionarse con esas, en oraciones, ¿no? Ir desarrollando esa relación con las deidades que tenga cada uno, ¿no? Y que pueda tenerlo. Pues esa es otra condición. Perdón, Prabhu, sale todo entrecortado, no pude escuchar nada. Digo que sí, esa era la idea, o sea, entender que la relación de las deidades tiene un porqué, ¿no? Sí. Tiene un porqué, tiene una justificación filosófica y a la vez una relación. Y a la vez uno se va a ir desarrollando a medida que más esté conectado, ¿no? Sí, yo quiero aclarar que no soy experto en ese proceso, pero que estoy hablando por las realizaciones que amigos míos grijastas han tenido. Porque tengo amigos que son brahmanas, que son devotos realmente polenta, y que su casa realmente es un templo, y hablo por lo que escuché de esos devotos más avanzados. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu de Bhaktinandana, reverencias. Mi reverencia, Prabhu. Gracias por la clase y mi reverencia a los devotos. Una pequeña pregunta, Prabhu. En un momento de su posición usted decía que uno puede llegar a la conclusión capaz que yo escuché mal, de que uno puede llegar a la conclusión de que mejor no asociarse con ciertos devotos, ¿no? Hay diferentes devotos, diferentes modalidades de servicio devocional, hay comunidades pequeñas. Uno habla, yo estoy en la filosofía del doctor Sapo, ¿no? Del doctor Rana, de mi pozo que es Uruguay, ¿no? O sea, hay comunidades pequeñas, devocionales, y uno puede empezar con esa mentalidad. Hablo por mí mismo, estoy hablando por mí mismo, sobre mis anartas y mis apreciaciones equivocadas muchas veces. Entonces uno puede decir, bueno, no me asocio con tal porque tal cosa, está en ignorancia, su servicio, aquel está en la pasión y quiere solamente tal cosa, pero la comunidad es muy chiquita, me quedo sin asociación, y el problema de quedarme sin asociación directa es que yo le puedo mentir a todos ustedes por Zoom. ¿Me explico, Clau? Sí. ¿Entiendes? Puedo engañarlos a todos ustedes, hacer un show de, no sé, de Bhakti, pero una vez que apago la cámara, voy, yo qué sé, le pego a mi esposa, le pego a los niños, no sé, me tomo una cerveza, no sé, puedo hacer un show de Bhakti. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo no caer en eso, ¿no? De, bueno, llegar a un punto de que mi conclusión sea, ok, no me junto con los devotos de acá porque acá no hay devotos avanzados, o sea, todo en mi mente, porque en realidad el único no avanzado soy yo. No sé si explico ilustro mi pregunta, pero disculpen. Prabhu de Bhaktinandana, gracias por la pregunta. Pido disculpas también si di una mala impresión de que uno no tiene que asociarse con devotos, pero tengo dos argumentos. Un argumento lo tomo de Guru Prasad Maharaj, un discípulo de Prabhupada, miembro de GBC, guru iniciador, da unas clases que son impresionantes. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en la década de los 90 en el templo de Adonai. Después tuve la oportunidad de tener un darshan con él a fines de los 90, cuando estuve en la finca Nueva Goloka Brindavan, de ISKCON Costa Rica. Y la verdad que es un néctar Guru Prasad Maharaj. Y el punto es que Guru Prasad Maharaj dijo que nosotros tenemos que tener asociación con todos los devotos al momento del programa. O sea, tenemos que tener asociación para hacer todos juntos vayan, para escuchar todos juntos la clase,
para bailar todos juntos en el kirtan, pero que lo que no hay que tomar con los devotos que son así de modalidad de la ignorancia o los que son separatistas, es lo que no hay que tomar asociación íntima. O sea, es que uno no es que, por ejemplo, para vos, si usted me conociera a mí, ni siquiera escucharía mi clase, por todas las ganartas que tengo. No, sí, realmente, lo digo en serio, lo digo en serio. Pero a lo que voy es esto, que independientemente de las modalidades que nos afecten, tenemos que estar junto a los devotos para practicar Bhakti Yoga. Y para los procesos directos del Bhakti. Sentarnos, hacer vayan, bailar ante la deidad, escuchar la clase, tomar prasadam, hacer el servicio que tenemos en nuestra comunidad. Pero más allá de eso, ahí sí hay que ser selectivo. O sea que lo que hay que ser selectivo es con la amistad íntima. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno se transmite las contaminaciones. Pero después, para lo demás, que ya dijimos anteriormente, hay que reunirnos todos, sin importar. Yo recuerdo una vez me pasó algo que yo no lo podía creer, pero no lo podía creer, Prabhu. En los 90, los devotos del Templo de Buenos Aires celebramos el Ratha Yatra en el Rosedal. Y estábamos todos ahí tirando la soga de la carroza, qué sé yo, y en un momento yo me aparté por una cuestión personal, un toquecito, me fui atrás de un edificio que había por ahí, y atrás de ese edificio había un devoto que había tirado al lado mío la soga del señor Jagannath y estaba fumando marihuana. Y yo no lo podía creer. Si esos no son principios regulativos nuestros. Pero bueno, el devoto con esa anarta que tenía, como yo tengo las mías, él igual iba y tiraba la soga del señor Jagannath. Era un devoto. Pero ¿a qué voy con esto? A que tenía otro tipo de estándar, nada más. Pero un devoto al fin. Entonces, lo que dice Rupa Goswami, en función de la Shastra, que tanto le gusta a mi guru, es que mentalmente nosotros tenemos que respetar a todos los devotos. Mentalmente, cualquier persona, como dijo Chaitanya Mahaprabhu, cualquier persona que haya dicho Krishna ya es un Vaishnava. Entonces, mentalmente tenemos que respetar a todos los devotos. Y en el momento del vayan, en el momento de la clase, en el momento del kirtan, en el momento del servicio, cooperamos con todos los devotos. Sigan los principios regulativos, no sigan los principios regulativos, canten 300.000 santo nombres como hacía Haridas Thakur, o cante una sola ronda, compartimos ese servicio. Pero la amistad íntima la hacemos con devotos que tengan una buena conciencia de Krishna. Porque esa amistad íntima implica una transmisión de cualidades. Entonces no tenemos que alejarnos ni apartarnos, porque si no, o sea, así como yo podría apartarme de otro por una narta que tiene el otro podría apartarse de mí por la narta que yo tengo. Y otro punto importante que te quiero compartir, Prabhu de Bhaktisiddhanta, es una cita de Srila Prabhupada. La publiqué en Facebook este año. Prabhupada decía que el movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya es un movimiento de misericordia sin causa. Entonces Prabhupada dijo que naturalmente los hombres que se unan a nuestro movimiento van a estar contaminados por la ignorancia, por la pasión, por la bondad, y que aún así no tenemos que separar nuestro movimiento. Aún así tenemos que trabajar todos juntos dentro de ISKCON. Entonces, también eso mismo yo siento, y es que por amor a Srila Prabhupada, tenemos que entender que Prabhupada construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero, y que para llevar adelante este movimiento de Sankirtan, para que haya personas que puedan recibir los libros de Prabhupada, para que haya personas que puedan escuchar el Mahamantra, para que haya personas que puedan conocer un templo y postrarse ante una deidad, para que haya personas que puedan tomar prasadam, para que haya personas que puedan iniciarse con un maestro espiritual, tenemos que trabajar en equipo todos juntos, con anartas y sin anartas. Los devotos que como yo estamos con una mezcla de modalidades y aquellos como nuestros gurus que son devotos puros. Pero tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en equipo. Y amistad íntima solo con algunos. Pero igual es un tema delicado este, así que lo dejo abierto a que los devotos puedan discutirlo y aportar sus propias apreciaciones. Prabhu,
Gracias por su explicación. En el proceso sale mucha gente lastimada, Prabhu. Hablo por mi experiencia personal en templos y acá en Uruguay también. Porque así como hay mucho devoto que está con su servicio devocional, la modalidad de ignorancia, en la pasión, y algo que usted dijo, por ejemplo, el que está apasionado y quiere escalar en el estatus de ISKCON, ¿no? Autoridad, etcétera, ¿no? En el proceso, el éxito es mantenerse dentro de ISKCON, cultivar la tolerancia, la paciencia y bueno, las buenas cualidades de uno, porque lamentablemente tenemos que lidiar con muchas personas y muchas personalidades, ¿no? Mucha buena karma ahí. Sí, Prabhu de Bhaktisiddhanta, yo no conozco a nadie que haya dejado ISKCON porque no le guste Krishna, porque no le guste Prabhupada, porque no le guste el Mahamantra o porque no le guste el Prasadam. A veces hay gente que se aleja de ISKCON por lo impersonal que son nuestros tratos, y porque a veces nuestros tratos no son amorosos, y porque a veces no sabemos cuidar a los devotos y devotas. Acá Madre Marisol aclaraba que, bueno, que con los devotos igual con los amigos, hay que ser selectivo. Está muy bien eso. Muchas gracias, Marisol, es real. Entonces, un síntoma de avance espiritual es que uno es apreciativo. Uno tiene que ser apreciativo en ver las cualidades de los devotos. Y acá hay un punto importante. No sé, me parece que Prabhu de Bhaktisiddhanta se fue. ¿Estás por ahí, Prabhu? Está acá, está. Estoy por acá, pero lo escucho muy bien. Bien. Hay algo muy hermoso que es la actitud del señor Shiva. En el Srimad Bhagavatam, casi al final, en el canto 12, dice que así como el Ganges es el mayor de los ríos, así como Shiva es el mayor de los Vaishnavas, el Srimad Bhagavatam es el rey de los libros. Entonces, el señor Shiva, como el más grande de los Vaishnavas, él tiene una cualidad muy trascendental que es que solamente ve nuestras buenas cualidades. Entonces, en el servicio devocional tenemos que cultivar esa modalidad apreciativa del señor Shiva. Bueno, si los devotos tienen defectos, hay que ser misericordioso. Pero los devotos están cantando sus rondas, están ofreciendo alimento a Krishna, están haciendo servicio. Entonces, uno no tiene que asombrarse porque algún devoto tenga una narta. Lo que uno tiene que asombrarse es que porque estamos en el mundo material, lleno de deseo material, aún así hay gente que con esa conciencia quiere ser un devoto de Krishna. Entonces, eso es lo maravilloso, la actitud apreciativa hacia los devotos. Es fundamental esa actitud apreciativa, porque nos va a dar entusiasmo en la práctica del Bhakti. Y como hay un devoto en Buenos Aires que hace una prédica que es de primer nivel, Prabhu Premarupa Madhava. Y el año pasado, Prabhu Premarupa Madhava vino a un curso que estábamos dando del Departamento de Educación de ISKCON Buenos Aires, y vino específicamente para la clase de taller de chapa. Y él usó una expresión que a mí me tocó mucho. A mí me gustan muchísimo las clases de Prabhu Premarupa. Y él decía que no hay que asombrarse cuando uno va a la playa porque hay arena. ¿Qué tiene de asombroso que haya arena en la playa? Nada. Del mismo modo, no es asombroso el hecho de que en el mundo material haya gente con deseos materiales y con anartas. Más vale lo asombroso es que la gente practique conciencia de Krishna. Y eso hay que apreciarlo, hay que valorarlo y hay que trascender nuestras diferencias y apuntar a un elemento en común, que estamos cantando el mismo Mahamantra, que estamos leyendo las mismas Shastras y adorando a Krishna, que es la misma divinidad. Y eso tiene que ser motivo de unión entre los Vaishnavas. Gracias, Prabhu. Un punto. Gracias, Prabhu. Un punto muy importante que también usted lo puede explicar un poco más es sobre los relacionamientos. Cuando hay un devoto mayor, hay que tener un relacionamiento más de reverencia y servicio. Otro devoto que está como al mismo nivel, ahí podemos entablar una amistad. Otro devoto que recién está empezando, lo podemos ayudar. Eso también es un punto muy, muy lindo para ir practicándolo. Y bueno, no, para que usted lo desarrolle un poco más.
Bueno, yo vuelvo a mi maestro espiritual porque él causó una impresión muy fuerte en mi mente, en mi corazón. Y gracias, Prabhu Gustavo. Básicamente son los intercambios amorosos que se describen en el Upadeshambrita. O sea, Srila Prabhupada dice al principio del Upadeshambrita que por estudiar ese libro y por practicarlo, número uno, se eleva la modalidad de la bondad. Y número dos, se vuelve un devoto puro. El Upadeshambrita es un libro conocido también como el néctar de la instrucción. Entonces, en el néctar de la instrucción explica que los Vaishnavas no debemos ser robots, no debemos ser máquinas, sino que hay algo en el significado muy hermoso que dice Prabhupada. Prabhupada dice que ISKCON se nutre con los intercambios amorosos entre devotos. Fíjense lo que significa la palabra nutrición, lo que te alimenta, lo que te permite crecer, lo que te permite desarrollar. ISKCON no es un ejército, ISKCON no es la colimba, ISKCON no es un cuartel militar. ¿Qué es ISKCON? Es una institución que se nutre del intercambio amoroso entre devotos. Eso es lo hermoso de ISKCON. Dios no es impersonal y sus devotos no son máquinas ni son piezas de una máquina más grande, sino que Dios es personal y los devotos de Dios son personas y entre personas tienen que darse relaciones amorosas. Entonces, como dijo Prabhu Gustavo, cuando un devoto es nuevo, uno como devoto un poquito más viejo intenta transmitirle su conocimiento y sus realizaciones. Cuando uno ve un devoto que está en la misma plataforma que uno hace amistad, de igual a igual, pero con respeto, obvio, ¿no? Y cuando uno ve un devoto mayor y más avanzado, uno busca naturalmente servirlo y aprender de ese devoto. Internamente aprendemos de todo. Según el Srimad Bhagavatam, hasta un río puede ser nuestro guru, hasta un árbol puede ser nuestro guru. De la naturaleza, un devoto atento puede aprender. Pero hay ciertas relaciones amorosas que tenemos que saber cómo intercambiar con los devotos. Como por ejemplo, invitarle a un devoto prasadam para que coma, aceptar el prasadam que el devoto nos da. Cuando un devoto, hace poco, un devoto muy maravilloso, Bhakta Gustavo. Bhakta Gustavo es un devoto que tiene pero muchísimo tiempo en el movimiento y es un re lindo devoto. Y hace poco él me dio mucha misericordia porque descubrí un canal de YouTube que se lo recomiendo, se llama 4 Versos. Es un canal hermoso, que es un canal que tiene nada más que audio yastras. Es una devota que te lee las yastras. Podés escuchar el Bhagavatam, podés escuchar, y bueno, y entre todo eso que esta devota grabó, no sé si es de Colombia, de Perú, de Venezuela, de por ahí. Y el canal de ella se llama 4 Versos. Y bueno, y entre todas esas yastras yo me puse a escuchar Haridas, el siervo perfecto de los santos nombres, que es un libro de Chandramukha Swami Maharaj, de Brasil. Y resulta que ella pudo grabar ese audiolibro porque hace muchísimos años Bhakta Gustavo había traducido el libro del portugués al español. Y empezó a circular esa traducción que hizo Prabhu Gustavo. Entonces yo le agradecí por Facebook y él me dice, bueno, Prabhu, te voy a mandar un libro por privado. Y me mandó un libro, re bueno, y yo, como él mandó un libro, ¿qué hice? Le mandé un libro de regalo, digo, son intercambios amorosos. Entonces, un devoto me da prasadam, yo doy prasadam. Un devoto me da un regalo, yo le doy un regalo. Un devoto me pregunta algo en confianza y yo le respondo y lo que ese devoto me pregunta a mí no lo ando divulgando por toda la comunidad, sino que guardo la confidencialidad cuando un devoto me revela la mente. No genero chisme, no genero teléfono descompuesto. Una vez hay un ejemplo de Prabhupada muy lindo. El ejemplo de Prabhupada se cayó en Maya y le mandó una carta a Prabhupada comentándole la situación. Y el secretario de Prabhupada lo que hizo fue divulgar, entre otros devotos, lo que le había pasado a la caída de su hermano espiritual. Y Prabhupada le dijo, actuaste mal, porque ahora, por una cuestión de ego falso, ese devoto caído le va a costar volver. Y le va a costar volver porque vos le contaste a todo lo que le pasó y se va a avergonzar. Entonces, guardar la confidencialidad en las relaciones íntimas entre devotos es muy importante también como un síntoma de intercambio de amor.
Y como dice Prabhupada en el significado de ese texto de Upadeshamrita, ISKCON se nutre con los intercambios de relaciones amorosas entre los devotos. Chaturbuya, ¿querías decir algo? No, sí, con relación a Bhaktinandana, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta cómo inspiramos a los demás, ¿no? Un ejemplo, Daruka, el devoto que dejó el cuerpo hace poquito, y mismo de Bhaktinandana y su señora, son policías. Y a mí me asombra, teniendo que andar entre toda esa clase de gente perversa, por decirlo de alguna manera, son devotos puros, pero todavía no lo saben, lastimosamente, ellos tienen que perseguirlo, andan a los tiros y todo lo demás. Y canta Hare Krishna, o sea, cumplen con su función sabiendo sobre la yasta, sabiendo sobre cuál es su posición, sabiendo cuál es la posición del otro. Y uno diría, yo en ese lugar estaría, no sé, recontra perturbado. Y que él tenga, ellos, mejor dicho, tengan esa posibilidad. ¿No? La vez pasada escuché una clase de Daruka y, wow, parecía, yo dije, no es policía, es un profesor, ¿no? Porque no era una cosa. O mismo de Bhaktinandana, que él mismo dice, no, porque yo tengo esto, yo tengo lo otro. Yo estaría loco, estaría encerrado si fuera policía. Y sin embargo, él tiene el aplomo de, sí, él tiene el aplomo de cantar Hare Krishna, y yo cuando hablo con él me instruye, y una de las cosas que a mí me gusta, por eso a veces no nos damos cuenta en los lugares que estamos. Él sabe de qué se trata el ideal, y a veces nos decimos, sí, nosotros no llegamos, pero el ideal es este, y está bueno que tratemos siempre de hablar del ideal, a ver si nosotros llegamos a ese punto, o si ayudamos a otros a llegar a ese punto. Y eso para mí, digo, con una persona que tiene que estar en la pasión todo el día, porque es un trabajo súper perturbado, con gente a veces que no está cualificada, que hablan a medias palabras, porque ni siquiera pueden expresar una oración toda corrida, y que sean devotos, puedan dar una clase. Es tremendo, y a veces ellos mismos ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Porque digo, para mí es admirable, yo los miro y digo, wow, ojalá yo tuviera esa posición. Suerte de que ella no me puso ahí, porque si no, ni devoto sería, estaría encerrado en el manicomio. Y sin embargo, ellos tienen el aplomo y pueden tener todas sus cosas. Ellos no se ven que solamente con eso ellos ya son un ejemplo para otros. Porque hay que saber lo que es el trabajo de policía. Sí, bueno, yo si hablo de eso, hablo desde afuera, pero prefiero que hable Prabhu de Bhaktinandana, que él forma parte de una fuerza de seguridad. Yo soy un loco engañador y me nutro de todos ustedes. Estoy tomando su energía y su bendición. Hare Krishna. Pido la palabra, perdón. Sí. Hoy estaba hablando de que hoy tuvimos un reportaje, ¿no? Y yo hice el contacto y los tuve a los dos, a Daruka hablando y a de Bhaktinanda. Y justo estaba el reportaje muy bonito y ya se estaba terminando. Dice, yo tengo una pregunta, dice la locutora, y les puedo asegurar que de Bhaktinanda le contestó todas las situaciones que un policía tiene y todas las leyes que tiene que ir teniendo en segundos para no cometer ninguna infracción. Algo ilegal, claro, algo ilegal. Y sobre todo, después él le relacionaba el Bhagavad Gita. Entonces eso es muy bueno porque la persona que estábamos hablando, por más que nos conozcan nosotros, que nosotros podemos tener una relación, que lee el Bhagavad Gita, tanto Daruka como de Bhaktinanda le dieron todas las respuestas a la persona de una forma que la pudiera entender. Y eso es ser devoto, ¿eh? Acomodar la enseñanza, no difundiendo, sino con la práctica, perdón, y justo. Y le doy las gracias, y justo se cortó, justo a lo último se cortó porque se le terminó como toda cibernética, la batería del teléfono no le daba, y justo se cortó. Y estoy seguro que lo va a seguir hablando a estos devotos para que le siga, la audiencia lo va a pedir, estoy seguro, no cosa. Así que yo le doy muchísimas gracias a de Bhaktinanda por haber sido partícipe, que no tenía nada, solamente conecté, no tenía nada que ver. Pero les prometo el link para que lo puedan escuchar y apreciar lo que dijeron ellos, ¿no? Porque respondieron
realmente está hermoso. Sí, seguramente que sí. Bueno, si ustedes se fijan, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, Krishna le dice, yo le enseñé esta ciencia a Vivashvan, Vivashvan se la transmitió a Ishvaku y Ishvaku a Manu. Prabhupada explica los significados, que la ciencia espiritual tenía una cadena de sucesión discipular de guerreros, de kshatriyas. Entonces yo coincido con Prabhu Chaturbucha, yo no tengo naturaleza de kshatriya, pero los kshatriyas pueden ser grandes devotos. Entonces, fíjense que Krishna le habló el Bhagavad Gita no a un brahmana, no a un yogi místico, sino que le habló el Bhagavad Gita a un guerrero, y no a un guerrero que estaba en la playa de Goa tomando sol, a un guerrero que estaba a punto de entrar en el campo de batalla, que es Arjuna. Así que es muy importante que nuestros kshatriyas de ISKCON sean devotos cualificados. Porque el conocimiento trascendental, yo escuché, le recomiendo una clase de Prabhupada que es una de mis preferidas. Hay una clase de Prabhupada que se llama El problema no es el petróleo. Me encanta esa clase. Entonces, en un momento Prabhupada dice, a nosotros nos critican porque nuestra filosofía no fue distribuida entre la gente más pobre. Porque la filosofía de conciencia de Krishna fue distribuida a los reyes santos, a los kshatriyas. Porque en esa clase de Bhagavatam, Prabhupada cuenta que Maharaj Yudhishthir en un momento de su vida abandonó todo y se fue al norte para dedicarse completamente a consagrarse en pensamientos acerca de Krishna. Dejó todo, esposa, reino, ejército. Entonces Prabhupada dice que en la antigüedad los reyes no eran borrachos ni mujeriegos, sino que eran Raja Rishis, eran reyes santos, eran reyes que estaban a la altura de los grandes yogis, de los grandes sabios. Y Prabhupada dice que ¿por qué podrían criticar a ISKCON? Porque nuestro conocimiento no se transmite a la gente directamente más pobre, sino que parece elitista, que es una ciencia espiritual que se pasa de rey a rey. Entonces Prabhupada en esa clase dice que en realidad no es pobre quien no tiene riqueza material, sino que es pobre quien no tiene conocimiento trascendental. Que incluso una persona con opulencia material, pero con conciencia material, vive según las normas de la vida animal. Tener riqueza no nos vuelve gente elevada. Lo que nos vuelve elevados es tener conocimiento, dice Prabhupada. Así que bueno, es lógico que nuestros kshatriyas tengan esas cualidades trascendentales, ¿no? Y también es muy importante que existan devotos de los cuatro ashrams. Es importante que haya devoto Shudra, es importante que haya devoto Vaishya, es importante que haya devoto Kshatriya y que haya devoto Brahmana. Y que a su vez queramos también trascender eso y ser devotos puros. Pero porque, como dice Prabhu en Upal, porque por ejemplo, si vos entras a la conciencia de Krishna y ya antes sos un intelectual, vas a poder apreciar la prédica de un intelectual. Pero si vos, por ejemplo, sos un tipo de trabajo manual, vas a poder apreciar las cualidades de un devoto de trabajo manual. Como por ejemplo, en el templo hace mucho tiempo servicio Prabhu Yerson. Prabhu Yerson hace mucho servicio manual. Y yo he tomado prasadam con él y charlado, y es un néctar hablar con él. Entonces, está bueno que uno, en la vida espiritual, que esté abierto y que haya devotos con cualidades de Shudra, de Vaishya, de Kshatriya y de Brahmana, para que este movimiento llegue a todos y para que todos podamos tomar el entusiasmo que necesitamos según el condicionamiento material que tenemos. Bueno. Hare Krishna. Muchas gracias por todo, muy lindo. Acá, hablando de Bhaktinanda, que decía una comunidad chica, en Andacollo la comunidad es de 2 devotos nada más. ¿En dónde? Mi señora y yo. Más chiquito que Más chiquito el Hare Krishna, Gauranga. Me quejo de lleno entonces. Haribol. Haribol. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta. Si no, vamos cerrando. Ya nos estamos acercando a las 10 de la noche, 22 horas.
¿Hay hambre? ¿Se viene la prasada? Sí, yo igual aprendí una técnica cuando hago servicio para ustedes. Tomo un poquito de prasada antes de la clase. Ah, eso está bueno. Hare Krishna. Marisol dice que justo se le cortó la luz. Bueno, yo te puedo decir que todo está grabado en Hare Krishna Mendoza, así que ahí la podés volver a ver y podés compartirla con tus amigos. Y así pueden muchas personas también beneficiarse. Bueno, tengo que ir terminando. Muchísimas gracias, Chitrak, Prabhu, un néctar. Muchísimas gracias. Y a todos los devotos que están acá reunidos, muchísimas gracias por participar con nosotros y poder entablar esta relación a distancia. Y bueno, y ahora paso el agradecido soy yo, Prabhu Benupal, que me ocupan el servicio. Les agradezco a todos por su presencia y le agradezco a todos por algo muy importante que es muy inusual. Por ejemplo, a veces me toca dar clases así también virtuales para otras comunidades y todo eso, y no hay tantas preguntas. Pero una característica de este yatra de Entre Ríos y Mendoza es que hace muchas preguntas. Así que es un placer eso, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por hacerme recordar nuestra filosofía. Bueno, ahora voy pasando los anuncios. Mañana viernes tenemos el programa de los artesanos, proyecto de artesanos, a las 18 horas. Y me acaban de confirmar que vamos a tener nuevamente el domingo a las 19 horas Bhakti Marga Maharaj, que va a estar dando una clase especial desde Toronto, Canadá. Y el domingo a las 11 también tenemos la clase de Cocinando como Srila Prabhupada nos enseñó. Es una forma de reverenciar a Srila Prabhupada, a Yamuna Devi Dasi, y tratar de poder cocinar con esas recetas que tienen muchas cositas que a veces no le damos los detalles necesarios y cocinamos como estemos en el momento. Entonces, a las 11 de la mañana va a estar eso el domingo y después a las 19 horas en Toronto con Bhakti Marga Swami Maharaj. Así que muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Hare Krishna a todos. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, buenas noches. Gracias. Hare Krishna. Mi reverencia para todos. Hare Krishna, buenas noches. Total. Hare Krishna. Hare Krishna.